Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga a todos los que están aquí, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia Nueva Jerusalén. Dios bendiga a todos los que están conectando en YouTube, en Facebook. Seguimos en la clase de hermenéutica, ¿verdad? Por aquí. Gloria a Dios. Y como estuvimos hablando la semana pasada, ¿verdad? Estuvimos hablando de un tema bien importante y es el contexto, ¿verdad? Lo que era la palabra contexto. ¿Alguien se acuerda, verdad, de lo que más o menos es la definición sobre contexto o en sus propias palabras lo que es contexto? Lo que está antes del versículo, o sea, que te explica todo, que llega el versículo que te explica. Perfecto. Podemos resumirlo, ¿cómo yo? Antes y después. Antes y después, ¿verdad? Lo que abarca. Lo que abarca antes y después. Muchas gracias, hermano. Ahora, hermano, muy importante, ¿verdad? Que este tema, por lo menos esta palabra, la estemos recalcando, ¿verdad? Hermano, disculpen si me ven así un poquito, ¿verdad? Medio de... Es que una semana bien busy, ¿verdad? Estamos trabajando en nuestro proyecto también. Estoy trabajando en mi proyecto. Y créanme, ahora mismo esto está bien. Después les hablo sobre qué es el proyecto. Es de ayuda humanitaria, pero ahí vamos. Después nos comunicamos acerca de eso. Es bien importante que ustedes la palabra contexto la tengan en la mente siempre. Todo el que me escucha en las redes sociales, lo que es el contexto. Porque del contexto, nosotros, como personas, o sea, tenemos una vida, ¿verdad? Esa vida tiene una historia. Y esa historia tiene un contexto. Tiene un antes y un después. Y nadie puede añadir, hermano, esto es una cosa bien real. Nadie puede añadir, ¿cómo es su nombre, hermano? Nilda, nadie puede añadir a la vida de Nilda algo que esté sobre el contexto antes o después de su vida. O sea, sería algo muy irrespetuoso de la parte del que lo haga. Y cuando vamos a la parte bíblica, aún es más peligroso. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hablamos de la Biblia, no sé si ustedes han escuchado, han visto una película que se llama Elías. Elijah. Es de Denzel Washington, un anuncio no pagado. The Book of Eli. The Book of Eli, right? El libro de Eli. El libro de Eli. ¿La han visto? Levanten la mano los que no han visto esa película. Los que no han visto. Ok. ¿Verdad? Es una película, ¿verdad? Tiene sus partes bien violentas, pero tiene un tema y el tema principal es la Biblia. ¿Por qué razón? Porque lo que trama es que el mundo se acabó. El mundo se acaba y quedan unos bandos. En esos bandos están los buenos y los malos, como siempre. Pero hay algo más importante y es que el bando de los malos está buscando esto. Pero ellos no saben, el grupo no sabe por qué el líder está buscando esto. Pero él ya sabe, ya tiene una historia sobre el poder que tiene la Biblia en la vida de otras personas. Pero ¿qué pasa? Esto es increíble. Eli, que es Elías, miren el nombre que le pusieron, Elías, él tiene la Biblia. Pero la Biblia que él tiene es de ciegos. Y él procuró grabarse la Biblia de memoria. Cosa que si alguien cogía el libro para mal, no podía hacer nada, porque el único en el mundo que la tenía aquí era él. Y ¿verdad? Le aconsejo, ¿verdad? Que si quieren verla, ¿verdad? O aunque sea ver de qué trata, es muy excelente porque es la importancia del contexto que nosotros le demos a la Escritura. Hermano, ¿es la Biblia? Sí, es la Biblia. Pero tenemos que entender que es un arma muy poderosa. Hermano, puede destruir vidas si se usa mal. Si se usa mal, puede destruir vidas. Y lo estamos viendo, hermano. En estos tiempos estamos viendo
cómo una palabra mal dicha, cómo un versículo mal sacado de contexto está destruyendo vidas. O sea, y muchas veces podemos ver una vida próspera en un sentido, wow, esa vida va bien, pero verdaderamente está bien lejos de la Biblia. Y es por eso que nosotros, ¿verdad? En nuestro contexto debemos saber que lo más importante es, como esa película, proteger esto. Proteger esto. Pero mira, ¿de quién, hermano? Es importante, de nosotros mismos. Wow. Qué paradoja, ¿verdad? De nosotros mismos, proteger esto de nosotros mismos. En un momento en mi vida, yo aplicaba una mala hermenéutica. Al aplicar la mala hermenéutica, hacía una mala exégesis. Al hacer una mala exégesis, hacía una mala predicación. Al hacer una mala predicación, daba un mal mensaje. Y al dar ese mal mensaje, créame, yo sé que afecta a otras personas. Porque por más positivo que tú quieras poner el asunto, el tema y ser positivo, que yo lo digo porque es positivo, está mal hecho, está mal hecho. Y ahora mismo aún mío, yo veo esas porque las tengo guardadas. Mi primera prédica la tengo guardada. Y la leo y digo, wow, ¿de dónde yo saqué esto? Increíble, ¿de dónde saqué esto? Ahora, es importante, ¿verdad?, que nosotros nos grabemos esta palabra bien en claro. Y cada vez que usted vaya a la Biblia, usted pueda primero, déjame verificar primero. Vamos a enumerar. Vamos a hacer esto hoy más, ¿verdad? Más de usted y yo. ¿Qué yo puedo buscar, según usted, ¿verdad?, lo que ya ha sabido, lo que sabe? ¿Qué yo puedo analizar en un versículo que me garantice a mí que yo estoy en el verdadero contexto? Para algo. La historia, el sitio. Ok. Vamos a ver, cada uno me dice uno para así, ¿verdad?, darle historia. La historia de la trama que estamos leyendo, ¿verdad? ¿Alguien más? El contexto dramático, literario. ¿Ok? Ok, pastor, para que los que no, ¿verdad? Es una explicacióncita de eso para los que no. Sí, eso pues hay que analizar, por ejemplo, si el escritor está narrando o está usando simbología, poema, o sea, si la literatura es histórica o si es poética. Ok. Exacto. Y aún dentro de eso habría que analizar, ¿verdad?, ciertos aspectos que se usan en la literatura también, a ver si hay momentos en que están narrando algo histórico, pero puede que meta un símbolo. Exacto. Sí, ¿Entiendes? O sea que hay que, todo eso es importante. Todo eso hay que mantenerlo en la vidilla, como uno diría. Sí. Ahora, ¿alguien más? Que nosotros, cuando vamos a mirar el versículo, ¿verdad?, vamos a leer la Biblia, ¿cuáles son esos detalles, ¿verdad?, de la hermenéutica que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de aplicar? De empezar antes de leer, antes de sacar algo de ahí. O sea, ¿qué yo tengo que saber de ese versículo? Ante nada. ¿Quién está hablando? Okay. Ok, ¿quién está hablando? ¿Alguien más? ¿Y a quién le están hablando? ¿A quién? ¿Alguien más? ¿Con qué tiempo? Tiempo. Perfecto. Vamos a atender la pizarra. Ok. ¿Alguien más? Cultura, perfecto, importantísimo. Cultura. ¿Alguien más? Hay
que buscar, por ejemplo, lo que se llama la analogía, el contexto analógico, que quiere decir lo que yo leí aquí, que dicen otras partes de la Biblia acerca del mismo tema. Comparar. O sea, el contexto analógico, sí. En otras, diría, En otros pasajes de la Biblia. ¿alguien más? Podemos seguir añadiendo, hermano, sigamos añadiendo. Bueno, es necesario leer el capítulo completo o el libro completo. O sea, que el contexto se puede extender a ese nivel. Y voy a dar una anécdota sobre eso. Hermano, cuando yo cogí esta clase en Grace Community Church, que es la Instituto de MacArthur, una de las cosas, y eso es más personal, o sea, no hay forma que tú verifiques eso, pero nosotros como cristianos tenemos una ética de decir la verdad siempre. O sea, y una de las preguntas antes de cada proyecto, antes de cada examen, antes de empezar la clase es: ¿leyeron el capítulo, el libro completo o el capítulo completo? ¿Leyeron el capítulo antes y el capítulo después? Si tú decías que no, una F bien grande. Y tenías que volver a repetir el proceso de aplicarse interior. Especialmente las cartas, cuando escribo una carta empieza... Sí, exacto. O sea, nosotros tenemos que ser bien íntegros, hermanos, a la hora de nosotros predicar un mensaje. O sea, es muy irresponsable una persona que te predique del libro de Juan y que no haya leído el libro de Juan ese mismo día o el día antes que hizo la predicación o mientras el estudio y todo eso. Un ejemplo de eso lo podemos ver en Primera de Pedro 4:18, que dice... Primera de Pedro 4:18, lo pueden buscar. ¿No? Dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Wow. Ok. ¿Qué pasa si leemos ese versículo nada más? ¿Qué se entiende? Que se requiere esfuerzo para salvarse, que se requieren obras para salvarse. Pero cuando leemos toda la epístola de Pedro, se requiere leer toda la epístola. Y a través de toda la epístola, Pedro está hablando de las dificultades que pasa el cristiano en la persecución. Wow, exacto. Cuando llegamos ahí, entonces dice: si el justo con dificultad, ¿qué dificultad? Las que pasa en las persecuciones, es salvo, en donde queda el impío y el pecador. Lo que quiere decir Pedro es: si el justo, aunque es justo, Dios lo permite pasar por las dificultades, ¿qué cree que le va a pasar al impío y pecador? Exacto, esa es la manera. ¿Ves? Hay una manera de tú entender los versículos y muchas veces la contestación está antes y después. Explico, hermanos. Es por eso que estamos hablando de la historia de la trama, el contexto gramático, quién está hablando, a quién, el tiempo, la cultura. ¿Por qué, hermano? Porque ahora mismo nosotros, los árabes, ¿cómo escriben los árabes? De derecha a izquierda y en garabato. Exacto, de derecha a izquierda y unos garabatos, ¿verdad? Ahora, los judíos tenían una forma de escribir muy peculiar. Y era que casi siempre lo importante estaba en el centro. Ellos te hacían como una introducción, un tipo de conclusión, pero lo importante estaba en el centro. Una vez que nosotros entendemos eso, a la hora de leer un pasaje como Mateo, que sabemos que es judío, nosotros a la hora del versículo, ¿verdad? Entendamos esto bien claro. Los números que usted ve ahí, esos números no estaban en la Biblia original. Eso fue añadido. O sea, todo era todo junto. Todo junto. Tenía sus separaciones, pero todo junto. Los números y los versículos fueron añadidos para mejor visibilidad, para separar una cosa de otra. Pero muchas veces hay que estar pendiente, porque muchas veces en donde termina el capítulo 1, no es ahí. Es en el próximo versículo del capítulo 2, el primero.
No sé si me entienden. O muchas veces usted busca dónde empieza y es en el versículo anterior, no es ahí. Hebreos 5 al 6, por ejemplo, es un desocorrido. Sí, exacto. Si empezamos a leer en Hebreos 6, 1, nos estamos perdiendo una parte importante que dice al final del capítulo 5. Y por eso es que ahí vienen en Hebreos casi siempre, es una mala interpretación de los versículos porque casi siempre dejan lo otro. Cogen esto y dejan lo otro. Es por eso nosotros, cuando usted lee una historia, es muy importante que usted se meta en ella y usted empiece a dar los pasos con el que lo escribió. Para que en ese momento que usted vaya leyendo, dice, espérate, aquí me falta algo. Déjame leer otro versículo. Oh, wow, está en el otro capítulo. O sea que esto va con esto. Eso tiene un nombre que más adelante yo se lo voy a decir, que trata sobre el contexto. Pero, ahora, cuando nosotros vamos, ¿verdad? Y sabemos cómo los judíos escribieron, que en el medio es lo más importante. Ejemplo, hay un versículo bien claro, si me lo pueden buscar por ahí, lo pensé ahora mismo, ese versículo, bien, pasa que ¿verdad? No se sabe todos los versículos. De estas cosas tenéis necesidad de vestido, yo creo que Sí, en Mateo. Esto de Jesús, que Sí. habló en Mateo capítulo 5 en adelante, por ahí. A ese versículo es muy importante porque cuando usted lo lee, muchas personas tiran el versículo y dicen, si estás con Cristo nada te va a hacer falta. O sea, Cristo te va a dar todo. ¿Sabes? Y ese versículo especifica bien claro y dice, estas cosas. Y nosotros no podemos añadirle a más de esas cosas. Vamos a ver si alguien me lo cuenta por aquí para nosotros ver. Lo leo. Sí, lea. Son varios versículos. Son varios versículos, sí. Ok, es del capítulo 6. Vamos a leer esto. ¿Alguien copió esto? Si quieren tirar un screenshot a confianza. Pueden tirar una foto. Capítulo 6, versículo 25 en adelante. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermano, un perfecto ejemplo. Gracias, pastor. Hermano, usted vio ahí que se repitió 3 o 4 veces todas estas cosas. Y vieron cómo el escritor especificó. Ahora, yo le digo, bajo el tema, Dios te va a dar el Ferrari. Dios y el Ferrari o el Lambo. De casa más grande. Sí, o te va a dar la casa más grande o muchas cosas, hermano. ¿Qué pasa? Ya hay muchas personas que le han añadido sobre todas esas cosas que dijo, le añadieron más de esas cosas. Y es por eso que personas viven una vida desenfrenada, cuestionándole a Dios porque aquel tiene y yo no. Cuando verdaderamente si nos enfocamos en todas esas cosas, nosotros podemos vivir una vida más tranquila. Hermano, y el error de tener que añadirle más a ese versículo trae controversia en nuestras vidas. O sea, no tan solo trae controversia, sino trae falta de interés,
falta de ¿cómo diría yo? Pero hay frustraciones y Frustraciones. decepciones también, porque entonces el que no progresa económicamente va a decir, pero entonces ¿qué está pasando? O Dios me está fallando o yo estoy haciendo algo mal. Exacto. No, yo voy a hacer lo que está escrito ahí de Dios me da el Ferrari. El Ferrari no es malo. No. Tenerlo tampoco. Exacto. Entonces yo lo que digo es que ellos quieren Ferrari, quieren todo, pero no trabajan. Pero porque no te va a trabajar si lo tienes. Exacto. Dios te da la fuerza, te da la energía. Ajá. Pero mientras trabajas con un Ferrari, tienes que trabajar día y noche para poder tener Bastante. Y mantenimiento. El problema no está en tener el Ferrari, el que pueda Ajá. comprarlo. El problema está en usar ese pasaje para decir el Señor me va a dar un Ferrari. Exacto. Porque hermano, hay mucho, la palabra, todo lo que está aquí en la palabra es lo que ya nos... ¿Usted qué decía? Sí, todas estas cosas se refieren a las necesidades básicas que nosotros Exacto. tenemos. Exacto. No es a lujo, no es a Exacto. casas lujosas o carros lujosos, sino a necesidades básicas. Exacto. Y cuando nosotros entendemos todas estas cosas en los versículos, hermanos, nosotros vamos teniendo más luz y podemos aplicarlo más certero a nuestra vida. O sea, y nos complicamos menos. Nos complicamos menos. Hay varios versículos que si traemos a colación en ese detalle que repite todas estas cosas, son bien específicos. Y es el ejemplo, no sé si ustedes vieron cuando hablé sobre la prédica del fuego, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando sobre un tiempo sobre el fuego, que el pastor dio una... ¡Wow! Pasó el tiempo. Señor. Wow. Cristo amado. Wow, cómo pasó el tiempo. Ahora, ¿verdad? Muy importante, muy importante. Siempre que nosotros vayamos al versículo, no tan solo la historia, la cultura, es muy importante los significados de las palabras. Porque como una cultura, el significado de olla en Ponce no es el mismo en San Juan. Y son de Puerto Rico. El significado de vellón en Ponce no es el mismo de ficha en San Juan. El lata y pote. ¿Me entiendes? Hermano, tenemos que ser bien conscientes y transportarnos a la cultura de esa lectura y ese momento. Y el caldero. ¿Verdad? Para que podamos tener mejor comprensión. Hermano, y se le va a hacer bien fácil, pero no se transporte su cultura al versículo, porque va a tener un error bien grande. Hermano, y puede cometer errores muy grandes. Transportarme yo al versículo y no yo aplicarme los zapatos del escritor es muy peligroso. Así que, hermano, los dejo con esto. Me encantaría esta hora y media más aquí, pero no se puede. Así que Dios me los bendiga, hermano, y hasta la próxima.